se forma al intersecar una pirámide con una sección paralela a la base. ¿Sí? Entonces, como que usted tiene la pirámide y le cortamos a la pirámide con una sección paralela a la base. La figura que se ha formado ahí es un tronco de pirámide. En este caso, ¿cuál es el tronco de pirámide en este gráfico? Es la figura delimitada por la base ABCD y la de EFGH, a más de las laterales, ¿no? Solo esa parte es el tronco de pirámide, ¿ya? ¿En donde qué elementos nomás tenemos? Pues el cuadrado que tiene menor arista, el que tiene la arista con la menor medida, en este caso EFGH es la base menor, mientras que el que tiene la arista de mayor medida, que es ABCD, es la base mayor. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, miren, dos bases, ¿no? Una se la conoce como la base menor y la otra como la base mayor, ¿no? Lo que tendríamos como primer punto. Dos. La altura, ¿qué pasa con la altura? La altura es el segmento perpendicular a las dos bases, ¿sí? Y puede estar ubicado en cualquier parte entre las dos bases, ¿no? Porque son paralelas. Sin embargo, la forma más adecuada, correcta, se puede decir, de dibujar esta altura es dibujándola por los centros de las dos bases, ¿no? Cuando es regular, ¿no? ¿Qué es en este caso? No vamos a ver solo troncos de pirámides regulares aquí, ¿no? El apotema, al igual que en las pirámides, viene a ser una de las alturas de las caras laterales. Tomando en cuenta algo, ¿no? ¿Qué pasa con las caras laterales aquí? ¿Qué tipo de figuras son las caras laterales aquí? Trapecios. Trapecios. Exactamente, son trapecios, ¿no es cierto? Aquí ya tenemos trapecios, ¿sí? Recuerden que en los triángulos, perdón, en las pirámides en cambio eran triángulos, ¿no es cierto? Entonces aquí los apotemas vienen a ser las alturas de los trapecios. Por ejemplo, el segmento MN, ¿ya? Tenemos aristas laterales como son el segmento AE, HD, etcétera, ¿no es cierto? Todo eso son aristas laterales en cambio. Y miren en el F nos dice las caras laterales, que es justo lo que ustedes me decían, ¿no? Son todos los trapecios que se forman en la parte lateral. ¿Qué pasa con esos trapecios? Aumentele esa parte, por favor, lo que estoy escribiendo ahí. Son trapecios isósceles y congruentes, ¿ya? Esto que está aquí, trapecios isósceles y congruentes, ¿ya? Tenemos diagonales. Recuerden que podemos tener diagonales de los sólidos o también de las caras, ¿no? Puedo tener cualquier ese tipo de diagonales. Entonces hay que estar pendiente también de eso, ¿no? El área lateral, ya habíamos visto cómo se encuentra un área lateral. El área total, en este caso, también ya vamos a ver, es un poco diferente, ¿no? A lo que se encontraba en las pirámides. Y estos son los elementos principales para analizar aquí, ¿no? Y verán, para su prueba, ojo, para su prueba. Cuando usted tenga este tipo de ejercicios, es muy probable que tengamos que usar trapecios rectángulos. ¿Sí? ¿Cuáles son esos trapecios rectángulos? Los que estoy mostrándole en este momento. ¿Ya? Aquí están estos tres trapecios principales. Vamos a analizar el primer trapecio. El primer trapecio, de hecho, analiza el cálculo del ángulo entre una arista lateral y la base, que es el ángulo 1. ¿Sí? En el gráfico también está de color verde, estacionando en este momento, es el ángulo entre la arista lateral y la base. ¿Ya? Y miren que para encontrar ese ángulo, lo que deberíamos hacer es trazar el trapecio O1GC. ¿Ya? Ese ángulo nos va a servir para encontrar el ángulo entre la arista lateral y la base. Entonces, muy importante, ¿verdad? En su prueba, como le digo, de seguro va a tener ejercicios de este estilo. ¿Ya? Entonces, o sea, si es que le toca uno de tronco de pirámides, ¿no? Donde usted va a tener que usar uno de los tres trapecios que se han formado aquí, que están acá. Entonces, ya le está diciendo aquí. El primero le sirve para relacionar el ángulo entre la arista lateral y la base, ¿ya? Pero el trapecio sí solo no le sirve, ¿no? Entonces, mire, aquí yo lo aumenté de color azul. Ah, no, perdón, ya está aumentado. De color azul, la construcción desde G, una perpendicular hacia OC. La construcción GT, ¿sí? ¿Por qué? Porque gracias a eso, mire, ese segmento GT también mediría lo mismo que la altura del tronco, ¿ya? Entonces ya podríamos tener el segmento TC como una resta de los radios en este caso, ¿no? Y por ende un triángulo posiblemente con tres datos, que sería el triángulo GTC, ¿ya? Vamos acá en la segunda parte. ¿Qué tenemos acá en la segunda parte? Pues mire lo que dice aquí. Esto nos sirve para encontrar el ángulo diedro. ¿Entre quién? El ángulo diedro entre una cara lateral y la base de la pirámide. Entonces, desde el ángulo alfa es un ángulo diedro. Y mire que para ese caso se usa, en cambio, el trapecio rectángulo O1NMO, ¿sí? En donde estamos relacionando los apotemas de las bases, ¿sí? Mírele, por eso tenemos ahí apotema de la base menor en la parte superior, apotema de la base mayor en la parte inferior y el apotema del tono, ¿ya? Usted mismo dígame, ¿cuál sería la construcción que deberíamos trazar aquí y por qué? A ver.
¿Cuál sería la construcción? No es por actuación, solo quiero que me digan nomás. ¿Cuál sería la construcción que usted debería trazar en este caso para poder resolver ese trapecio? De N una perpendicular hasta OM. Exactamente, desde N una perpendicular hacia abajo. Es decir, la misma construcción que está en la izquierda, una altura. ¿Sí? Entonces, esta sería la construcción recomendada para este caso, ¿no? Desde N una perpendicular hacia abajo. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esta construcción? ¿Cuánto mediría esta construcción? Lo mismo que la altura del tronco, ¿sí? Luego, tendríamos el triángulo N y por ahí una letra, pongámosle con una T, ¿sí? TNM posiblemente tendría tres datos para sacar ya el ángulo alfa. ¿Estamos? Es el ángulo diedro de una cara lateral. ¿Qué más? Pueden pedirnos también, o bueno, podemos relacionar el ángulo entre la arista lateral y la base de la cara lateral. ¿Sí? O también nos dice, por ejemplo, a veces el ángulo entre la arista lateral y la arista de la base mayor, ¿no? En este caso, observen, sería el ángulo 2 y usaríamos el trapecio NGCM, ¿no? Y también es un trapecio rectángulo, en donde deberíamos hacer la misma construcción, desde G una perpendicular, ¿sí? Entonces, vean, estos ejercicios de trapecios, y estoy seguro que en su prueba no van a ser tan complejos, ¿sí? Porque, como les digo, son ejercicios un poquito más largos, ¿ya? Y seguramente si le toca uno de este tipo, ¿no? De tronco de pirámide, lo más probable es que le toque ejercicios de este estilo, en donde usted tenga que trabajar en alguno de estos trapecios. ¿Ya? Entonces tiene que analizar simplemente cuál es el que le sirve, ¿no es cierto? Y la construcción, que ya le estamos repitiendo, ¿no es cierto? Y que ya vamos a hacer ejercicios para que vean el uso un poco más, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, aquí no me está diciendo cómo sacar los ángulos, ¿no? Bueno, nos hace falta aquí decirnos algo, ¿no? ¿Cómo sacamos el ángulo beta? Si lo observan en el gráfico, el ángulo beta. Ya habíamos visto también. A ver, ¿quién nos recuerda cómo sacamos este ángulo beta? El Ángulo que está en diedro el en un gráfico. triedro. Perfecto. El ángulo diedro en un triedro. ¿Sí? Eso es lo que tendríamos en este caso. El ángulo diedro en un triedro, ¿no? Igual que hacíamos en pirámides, ¿no? Tal cual. ¿Ya? Entonces nos subirá de eso. De hecho, lo mismo el ángulo alfa, ¿no? Recuerden que el ángulo alfa lo pueden encontrar también con la fórmula del diedro en un triedro, ¿no? Lo podrían aplicar con esa fórmula. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Veamos por acá, a ver qué más tenemos por acá. Nos dice denominación, bueno, aquí lo podemos nombrar por las bases, de hecho, o también por una diagonal, como se encuentra aquí, ¿no? Propiedades, vamos a ver las propiedades entonces, muy atentos con estas propiedades, ¿no? Espera un momentito, alguien nos está escribiendo. No, bueno, ya. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Miren lo que dice. Las propiedades de los troncos de pirámides regulares. Para empezar, las bases son polígonos regulares y semejantes. Ojo, ya no son congruentes, son semejantes. ¿Ya? Y obviamente son paralelas, ¿no? Son paralelas, ¿ya? Y son semejantes. Siempre va a existir una base mayor y una base menor, ¿no? Es lo que tendríamos para este caso. ¿Qué más? La altura, ¿qué pasa con la altura? La altura va a pasar por los centros de las dos bases, ¿sí? Va a pasar por los centros de las dos bases. Las aristas laterales de los troncos tienen la misma medida, son congruentes. Por lo tanto, ¿qué tenemos ahí? Como les decía, caras laterales que son trapecios isósceles y congruentes, ¿no? Los ángulos entre las aristas laterales y las bases congruentes, ángulos diedros, cara lateral, base congruentes, ¿sí? Y los ángulos entre las caras laterales también son congruentes, ¿ya? Y aquí viene la primera parte. El área lateral, miren lo que dice. El área lateral es igual. ¿Cómo se saca la superficie lateral de ese tipo de figuras? Es el semiperímetro de la base mayor más el semiperímetro de la base menor multiplicada por el apotema del tronco. ¿De dónde sale esta fórmula? Fácil. De la suma de todos los trapecios que se forman alrededor de nuestro sólido. ¿Sí? Si usted suma todas las áreas de los trapecios, va a llegar a esta fórmula. ¿Sí? Y quiero que note algo, ¿no? En las pirámides, cuando teníamos superficie lateral y superficie de la base, siempre teníamos una forma de relacionarlas, ¿no? Era superficie lateral por el coseno del diedro es igual a la superficie de la base. Aquí viene mi pregunta por actuación. ¿Por qué aquí en los troncos no existe esa fórmula? La de superficie lateral por el coseno del diedro es igual a la superficie de la base. Piénsele ahí, alce la mano por actuación igual. ¿Qué nos dice Santiago? A ver. Porque las bases ya no son congruentes.
Las bases, pero de hecho cuando teníamos pirámides solo teníamos una base, entonces no tendría que ver esa parte. ¿Quién nos dice? ¿Quién fue la segunda persona? Alexis, lo que fue. Alexis, ¿qué nos dice Alexis? No se podría aplicar esa fórmula porque el punto vértice, bueno, sería la superficie de, bueno, la parte superior de un tetraedro o una pirámide, ya se puede aplicar eso porque técnicamente al dividir o hacer gráficas se puede aplicar por el ángulo diedro y en un tronco no se puede porque hay dos bases, hay una base mayor y una base menor, entonces al tratar de aplicar eso no me va a cuadrar el área lateral con el área de la base porque no termina siendo, ¿cómo puedo explicar? Ah, no termina siendo qué. No No, termina no, siendo. no termina siendo igual, no sale igual, no es igual, nunca va a salir igual, porque solo funciona cuando es una pirámide completa. Ya, pero, o sea, ¿por qué funciona cuando es una pirámide completa? Esa es justamente la pregunta. O La sea, verdad que justo ¿por el qué en punto una donde salen los pirámide vértices, sí era, funciona? se me fue esa palabra. Perdón, casi. Vamos con Jocelyn, que tiene la mano también alzada. A ver, ¿qué nos dice Jocelyn? No se podría porque ya no sería un... No le escuché muy bien, ¿puede repetir, por favor? Jocelyn, no le escuché muy bien. No sé si está mal mi internet o el suyo, pero no se le escucha. Dije, ya, Ahora sí, ya. ya, o sea, ya no valdría poner esa fórmula porque ya no sería un teedro, porque, o sea, ya no tendría un vértice de la pirámide. Yo sé que tiene que ver algo el vértice también, pero hay algo específico para explicar esto, ¿no? Vamos con Jefferson, entonces, ¿qué nos dice Jefferson? En general sería por las tres perpendiculares, tal vez. No, las tres perpendiculares solo nos determinan el ángulo diedro nomás, no tendría que ver eso. Humberto, ¿Por qué el área el área lateral ya no sería la misma? Porque no contaría la parte de arriba que le estaríamos cortando la pirámide. sí, pero hay algo más, o sea, todos me están dando ideas así que si unimos y ahí se daría en cuenta algo muy importante. O sea, hay algo más, o sea, yo sé que no es todo, ¿no? O sea, se podría aplicar, pero, o sea, de hecho, aquí sí se podría aplicar, pero no como se aplica en la pirámide, sino de otra forma. Sí, solo que no está escrito aquí y tampoco está en el libro, me parece, pero sí se podría aplicar, pero solo que es de una forma un poco más compleja. Vamos a ver, ¿qué nos dice Justin entonces? Yo también veo que por ahí está alzando la mano. No, Justin tampoco. La explicación es bien simple, o sea, solo tenemos que acordarnos por qué aplicábamos esa fórmula, nada más. Justin, ¿no? Bueno, vamos con Joel. Sería en el ángulo diedro entre la base menor con una cara lateral no es igual al ángulo diedro que forma la base mayor con la cara lateral. De hecho, no son congruentes, son suplementarios. De hecho, aprovechemos lo que dice el compañero. Sí, el ángulo diedro entre la cara lateral y las dos bases no son congruentes, son suplementarios por si acaso, ¿no? Pero no, o sea, yo digo, ¿por qué aquí no se puede aplicar la fórmula de superficie lateral por el coseno de diedro es igual a la superficie de la base? Eso nomás les estoy preguntando. Y hay sí, una explicación rápida. Sí, Warner. Inge, no podría ser porque esa fórmula solo se aplica en pirámides y esto que es el tronco de pirámide ya no es una pirámide completa, sino solo es una parte de ella. O sea, eso es lo que vemos claramente, ¿no es cierto? O sea, lo que sí, pero yo quiero que justifiquen eso. O sea, ¿por qué no está bien aquí? Porque, a ver, les voy a decir cómo podrían aplicar, ¿ya? O sea, aquí no está en el libro porque, y tampoco está aquí en el PDF porque no se usa mucho. Inge. Sí, ¿alguien más? Porque Arthur, ¿cierto? aquí en el tronco de la pirámide se trabaja con. ¿Cómo es esto? En el tronco se trabaja con. Sí, bueno. En la pirámide se trabaja con triángulos rectángulos y ya el apotema de la base no estaría en un triángulo rectángulo, el apotema de la pirámide, sino que ahora sería un figura geométrica, ¿cómo se llama?
Ya, Bueno, sí, ya no sí. sería un Si un con esto triángulo, no sino puede, un... Inge, una cosa, no se podría porque realmente la superficie lateral ya tendría 4 lados de hacer un tronco y la base ya no sé si es que es un triángulo de un tetraedro de 4 caras. Al sacar la parte superior para que quede un tronco, la superficie lateral tendría 4 lados y no quedaría con concordancia a lo que sería la base de la pirámide en sí. ya, ¿y por qué no tiene la concordancia con la base? Porque la superficie lateral es una figura de 4 lados, se me fue el nombre. Pero si es que es una pirámide, también puede ser una figura de 4 lados, 4 triángulos. Sí, es Verán, que no se puede aplicar esa fórmula, pero esta fórmula sí se podría aplicar. Superficie lateral por el coseno del diedro alfa es igual a la resta de las superficies. Superficie de la base mayor menos la superficie de la base menor. Esta se podría aplicar, ¿sí? O sea, no sería solo con la superficie de la base, sino sería con la resta de las superficies. O sea, sí se puede aplicar, pero no tal cual estaba en las pirámides. ¿Y cuál es la razón? Es una muy simple. Pues que ¿se acuerdan cuándo se usaba esa fórmula? Cuando proyectamos, ¿no es cierto? Era con la proyección. Porque la proyección, en las pirámides, la proyección de todas las caras laterales, ¿qué nos origina? ¿Qué es lo que está originando ahí? La área de la base. Pero en cambio, ¿qué pasa aquí? Si usted proyecta las caras laterales de este tronco, no está generando la base, sino que está generando. Está generando la área de la base menos el área de la base menor. Sí, área de la base mayor menos área de la base menor. Entonces es por la proyección, sí, por las proyecciones ortogonales. Porque las proyecciones de las caras laterales no coinciden con la superficie de la base. ¿Sí? No se olvide que eso se aplica solo por eso, ¿no? Porque en las pirámides, las proyecciones de todas las caras laterales coinciden con la base. Aquí, en cambio, no ocurre eso. Pero podría aplicar esta fórmula si es que quisiera, ¿no? Pero como les digo, no, para ser sinceros, no se usa mucho esta fórmula. No he visto muchas aplicaciones, entonces no creo que sea necesario, de hecho, que incluso la copien. Ya, pero esa es la razón, ¿sí? Vamos por acá abajo. ¿Cómo se saca el área total? Pues el área total aquí sería el área de quién nomás. El área lateral Inge, no más el puedo ver área la de... pantalla. No se puede ver. Al menos yo no le veo. Los demás tampoco pueden ver. Sí se ve, Inge. Sí se ve. Sí se ve. Ya. Tal vez su internet está fallando un poquito. Con todo voy a volver a compartir, ¿ya? A ver, vamos a ver. ¿Dónde está? Ya, otra vez estoy compartiendo la pantalla. Esperemos que ya pueda usted observar. Ya, y si con esta no lo observa, entonces quizás su internet está fallando un poquito. Sería bueno que vuelva a ingresar, ¿sí? Para ver si es que es eso. Generalmente suele suceder eso, ¿no? Ya. Bien, vamos a ver los demás. Les decía que la superficie lateral, entonces, mire, se encuentra de esta manera, pero no se puede encontrar con la fórmula directamente de la base, ¿no? Y si quieren aplicarle con esa fórmula, pues ya les puse arriba cuál sería la fórmula real, ¿no? La superficie total, ¿cómo se encuentra la superficie total? Sería la superficie lateral más la superficie de la base mayor y más la superficie de la base menor, ¿ya? El volumen, ¿cómo encontramos el volumen? El volumen, primero, ¿cómo creen ustedes que se deduce esta fórmula? ¿Cómo harían ustedes para sacar? A ver, ¿quién, alzando la mano igual por rotación, quién me dice cómo sacaría el volumen de este tronco? A ver, ¿cómo creen que se deduce? A ver, habrían tres cosas que hay que tomar en cuenta y nada, dos cosas que hay que tomar en cuenta, nada más. ¿Cómo creen que se deduce? A ver, ¿qué nos dice Arthur? Imagínense que usted tiene la pirámide grande, ¿no? Parta desde Ya, ahí. partimos de que el volumen de una pirámide normal es 1/3 del área de la base por la altura. Ahora, la altura del Ujú. trapecio ahora está dividida. Ya no es el trapecio completo, ya no es la pirámide completa, sino es un trapecio. El área de la base, Ya, como ya no son dos bases, tenemos dos. ya, Y como primero, se trabaja en supongamos un que usted trapecio. tiene el volumen de toda la pirámide. Usted tiene el volumen de toda la pirámide, que muy bien es 1/3 de la superficie de la base por altura. Ya, primero, ¿cómo planteamos? A ver, volumen del tronco, el volumen en este caso del tronco sería igual a ¿quién? Al volumen de la pirámide más grande, PABCD. ¿A qué tendríamos que hacer ese volumen? Menos el volumen de la pirámide más pequeña, PEFHG. Muy bien, para empezar, comenzaríamos, primer paso, volumen del tronco sería igual a ¿quién? Al volumen de toda la pirámide, de la pirámide PABCD, menos el volumen de la pirámide PEFGH, primer paso, ¿ya?
y plantearíamos justamente lo que dice el compañero, ¿no? Un tercio de la superficie de la base por la altura. Ahí vamos a tener un pequeño problema, sin embargo. Sí, vamos a tener un pequeño problema en relacionar las superficies de las bases o las alturas, ¿ya? Pero como EFGH es paralela con ABCD, ¿qué herramienta podríamos usar? ¿Qué herramienta se podría usar cuando usted tiene una sección paralela a la base para relacionar los elementos homólogos al cuadrado, al cubo o de esa manera, o simplemente como elementos homólogos? Al Cuando cuadrado. usted traza una sección paralela a la base. Relacionarlos al cuadrado. Ajá, bueno, sí, cuando es superficie es perfecto. ¿Y cómo se llama eso? Sí, ¿cómo se llama eso? Em, semejanza. Semejanza, perfecto. Semejanza, Sí, muy sí. bien. Aquí tiene la actuación, ¿no? Sí, podemos hacer una semejanza, ¿no es cierto? De ahí sale esto, ¿no? Así se deduce esa fórmula, ¿de acuerdo? Como nos acaba de decir el compañero, restando los dos volúmenes de las pirámides y luego haciendo una semejanza de las pirámides, ¿ya? De ahí sale, pues, esta fórmula, ¿ya? Bueno, yo le puse aquí algo importante, sí, pero esto es más que todo para ejercicios complicados, sí, cuando voy a hacer una semejanza, sí, construcción, hay que dibujar toda la pirámide, especialmente cuando vamos a utilizar la semejanza de pirámides, ¿ya? Sí, porque a veces nos dicen tronco de pirámide, ¿ya? Pero si ven como en el gráfico aquí arriba, no está sobre el tronco, ¿qué está? Está toda la pirámide, ¿ya? Y sí, en ocasiones, yo también de hecho siempre hago toda la pirámide, ¿sí? También es para hacerle bien el gráfico, pero cuando son semejanzas es importante tomar en cuenta esto. ¿Por qué? Porque usted no puede hacer semejanza entre troncos, cuidado. En la anterior clase vimos que podemos hacer semejanza entre quién? Solo entre pirámides. Entonces nos vemos en la necesidad de dibujar toda la pirámide, ¿sí? Entonces mucha atención con eso, ¿no? Vamos por acá abajo. Vamos con este ejercicio. A ver, quiero que intenten dibujar, ¿sí? Que copien, por favor, e intenten graficar este ejercicio, ¿no? Y vean lo que dice ahí, se obtiene un basurero, ¿no? De forma de tronco de pirámide. Yo creo que todos han visto un basurero, ¿no es cierto? ¿Cómo son los basureros? A ver, ¿dónde está el área de dónde está la base mayor? ¿En la parte superior o inferior? En la parte superior. Exactamente, en la parte superior, ¿no es cierto? Ustedes han visto seguramente los basureros, ¿no es cierto? La base mayor la tienen en la parte superior, ¿sí? Entonces, no me va a dibujar un tronco de pirámide como el que estaba arriba, ¿no es cierto? ¿Cómo tenía que dibujar el tronco de pirámide? Al revés se puede decir, ¿no es cierto? El vértice en la parte inferior, ¿sí? Como que le da la vuelta a la pirámide o al tronco de pirámide. Bueno, en este caso a la pirámide, ¿no? Porque me dice de una pirámide y de ahí vamos a sacar un tronco, ¿sí? Entonces vamos, quiero que copie el enunciado y se tome unos 3 minutos para que grafique, ¿ya? Vamos a ver cómo le va.
Bien, vamos a ver entonces cómo podría quedarnos este gráfico, ¿no? Me da una pirámide, ¿no es cierto?, de apotema tanto y apotema de la base 5, y se obtiene un basurero de forma de tronco de pirámide cuadrangular regular. Entonces, para empezar, ya decíamos, ¿no es cierto?, no vamos a dibujarle, como siempre dibujamos una pirámide, ¿no es cierto?, porque los troncos, los basureros no son de esa forma, ¿no? Entonces, seguramente algo así podría quedar en el gráfico, ¿no? Y por acá tengo, entonces, el vértice, me quedaría algo así. ¿Ya? Y por acá un segmento entrecortado, ¿no es cierto?, desde el otro vértice. Algo así. Algo así sería nuestra pirámide original, ¿no? Voy a ponerle vértices, voy a ponerle aquí una P, ya, por el momento. Y veamos qué más le pongo. Pongámosle una ABC también. Que ya pongámosle A, B, C, D. Ya, por el momento. D. Me dice que de apotema 15. ¿Ese 15 es el apotema de quién? Es el apotema de la pirámide, ¿no? ¿Y cómo se dibujaba el apotema de la pirámide? Era desde el vértice hacia el punto medio de una de las aristas de la base, o sea, desde P hacia el punto medio de AD, ¿no? Entonces, vamos a ver, desde P, trazo ahí, punto medio de AD, ya, vamos a ir una perpendicular, y ahí ponemos un punto, no sé qué punto ponerle, un punto, ¿cuál sería? De E, ¿no? Un punto E. ¿Cuánto mide todo eso? Eso mide 15. Luego me dice, y el apotema de la base 5 me dice. Entonces, ¿cómo dibujamos el apotema de la base? Pues sería desde el punto E hacia el centro de la base, ¿no? Pues sería desde el punto E hacia el centro de la base. Por aquí más o menos. Ya, ponemos ahí un punto O. Eso mide 5. Vamos acá, eso mide 5. Si la altura del basurero es 2,5, entonces, ojo, me dice la altura del basurero. Entonces, esta es la pirámide por el momento, ¿no es cierto? Entonces, tenemos cómo dibujamos o cómo formamos el basurero. ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos que cortar esta pirámide, ¿no es cierto?, en la base menor, con una sección paralela a ABCD. Entonces, ¿cómo sería? A ver, algo así sería, mire. Vamos acá, trazamos paralela a DC, paralela a CB, ¿ya? Y lo mismo acá en las paralelas. ¿Sí? Vamos a ver desde acá y desde acá. Ya está. Ahora sí, esa figura sería nuestro basurero, lo que está delimitado por la base ABCD y por la base de color verde. ¿Sí? Esa sería nuestra figura a tomar en cuenta, ¿no? Esta parte de aquí. Y ese sería nuestro basurero, ¿no? Déjenme ponerle bien. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Me dice entonces que la altura de si la altura del basurero, o sea, del tronco es 2,5, entonces nos vemos en la necesidad de trazar también la altura de toda la pirámide, como les he dicho, ¿no? Antes, vamos a trazar toda la pirámide, sí, solo para tener una relación de algún triángulo, ¿no? Entonces ahí tenemos el punto O', pongámosle. O', ¿ya? Y con esto, pues, ya podríamos decir, ¿no es cierto?, que esta altura medía, ¿cuánto era? Era 2,5, póngale 2,5, ¿ya? Me dice calcular el volumen del basurero. Entonces, muy bien, voy a ponerle acá, quiero sacar el volumen del basurero, ¿no? Entonces, mejor podemos decir, sería este volumen, ¿no? Llamémosle con un volumen 1, pongámosle, ¿ya? Póngale el nombre, ese va a ser el volumen 1. Es lo que me está pidiendo, ¿sí? En teoría, entonces, pero en la práctica no existiría la pirámide que tiene vértice en P y base O', ¿no? No tendría no tendría un nombre esta parte de aquí. No existiría, ¿sí? Porque solo existe el tronco de pirámide que está ahí, ¿no? Pero nos sirve como construcción para que podamos tener triángulos, ¿no? Y en el caso de que tengamos que hacer una semejanza, pues nos sirve para completar las pirámides, porque recuerden que usted puede hacer semejanza solo entre pirámides, ¿no? Bien, veamos, sería buena idea comenzar escribiendo cómo era la fórmula del volumen, ¿no? Vamos a ver, ¿cuál era la fórmula del volumen? Acuérdense, era altura sobre 3, ¿no es cierto? Altura del tronco, ¿no? Ponemos aquí, altura del tronco, ¿ya? ¿Qué multiplica quién? Era superficie de la base mayor más superficie de la base menor y más la raíz cuadrada, ¿no es cierto? ¿De quién? De la superficie de la base mayor por la superficie de la base menor.
Así era la fórmula para encontrar el volumen. ¿Qué nomás tenemos? Vamos a ver. ¿Tenemos la altura? Sí, tenemos. 2,5. sobre 3. Sí. Ah, perdón, yo mal, perdón. Altura sobre 3. Sí, disculpas. Sí, altura sobre 3 que multiplica a todo esto, ¿no? Muchas gracias, señorita. Sí, esa es la fórmula, ¿no? Tenemos entonces la superficie, la altura sí tenemos. Ya, es 2,5. ¿Será que podemos tener la superficie de la base mayor? ¿Qué me dicen ustedes? Sí. Sí, ¿no es cierto? Porque tenemos el dato del apotema de la base mayor, que mide 5. Por lo tanto, con ese 5 ya podemos sacar la base mayor, ¿no? Entonces, perfecto. ¿Cuál es el problema? Es esto, la base menor. ¿Sí? No tenemos nada, ¿no es cierto?, en la base menor por el momento, ¿ya? Tendríamos que buscar alguna construcción que nos permita encontrar una relación entre la base mayor y la base menor, ¿ya? Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué construcción se les ocurre hacer para relacionar esas dos bases? Inge, Sí, y hacemos el triángulo fundamental de ambas bases y hacemos semejanza. pero en la segunda base no tenemos nada de datos, ese es el problema. Entonces tenemos que hacer primero una semejanza de triángulos. ¿Sí? Entonces, ¿qué construcción nos haría falta hacer antes de hacer el triángulo fundamental? ¿Qué les parece que como tenemos OE, hacer el apotema de la base menor O' hacia este punto, que le vamos a poner un punto E'? ¿Sí? Hasta la intersección del apotema de la pirámide con nuestra arista de la base menor. Vamos a ir a un punto E'. Ya está. No podremos aplicar teorema de Pitágoras para sacar la altura total de la pirámide que está a 60 grados y luego saca y de ahí en el otro lado. Perdón, no podríamos. ¿Qué me dijo? No lo escuché muy bien. Sería 15, bueno, raíz de 15 al cuadrado menos 5 al cuadrado para sacar lo que sería la altura total de la pirámide. Sí, a eso vamos. Ajá, a eso mismo vamos. Pero luego, para poder relacionar a la base menor, necesitamos una construcción, ¿no es cierto?, que tenga que ver con la base menor. Y justamente esa construcción sería esto, ¿no? E', ¿ya? Entonces, como son alturas, ¿qué pasaría ahí? Formamos 90 grados, ¿no? Póngale 90 grados y acá abajo también 90 grados. Ya está. ¿Sí? Entonces, no voy a sacar ni siquiera aparte No voy a sacar la parte de este triángulo porque creo que sí se ve claramente. Solo que el 15 le voy a poner bien de dónde es para que usted se acuerde. Desde E hasta P, no. Todo esto mide 15, por si acaso. Ya. El 2,5 es solo desde O hasta O' en cambio, ¿no? Bien. Entonces, necesitamos sacar el segmento E' o', porque si logramos sacar ese segmento, la medida de ese segmento, que le vamos a poner una X, vamos a poner una X, el ejercicio estaría resuelto, ya vamos a ver por qué. Primero quiero que analicemos, ¿no? Algo que no nos va a servir para este ejercicio, pero que nos podría servir para otro ejercicio. En la base mayor, en la base ABCD, ¿cuánto mide el segmento AB? 10. 10, correcto. Solo en este tipo de pirámides, cuando son cuadrangulares regulares, ahí el lado mide el doble del apotema. Si es que no fuera cuadrangular, si es que fuera triangular, por ejemplo, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo sacan el lado de la base? Triángulo fundamental y En función del trazo. función trigonométrica. Perfecto. Triángulo fundamental y luego funciones trigonométricas, ¿no? Mucho ojo con eso. Sí, tomarán en cuenta eso, ¿no? Pero aquí, como es cuadrangular regular, sería 10. Por lo tanto, vamos a poner acá una D', y acá una C', ¿no? En la base menor. ¿Cuánto mediría esa base menor? D' a C'. 5. 2x. No, 2x, el doble del apotema E' o'. Sí, que sería 2x, porque en la base de color verde, mírele, el apotema es x, y les acabo de decir que el lado mide el doble, por lo tanto sería 2 veces x. Y le vuelvo a repetir, esto ocurre solo en este tipo de pirámides, cuando son cuadrangulares regulares. ¿Ya? De lo contrario, ¿qué tendría que ser? Triángulo fundamental. ¿Ya? Ojo con eso. Bien, entonces para sacar la base menor hay que saber x, porque si ya sé cuánto mide x, pues ya podríamos tener el área de ese cuadrado, ¿no es cierto? Porque es un cuadrado, ¿ya? Entonces vamos a ver, trabajemos.
Y por ahí ya tenía una idea. Un compañero nos dijo, verán, que pueden hacer Pitágoras, ¿no es cierto? Porque dijo Pitágoras que hagamos. Y luego podemos sacar X. Sí, tiene toda la razón, ¿no es cierto? Podríamos aplicar Pitágoras para sacar toda la altura de nuestra pirámide. ¿Ya? Y luego hacer una semejanza de triángulos. Hagamos eso entonces. ¿Cómo nos quedaría? A ver, 2. Sería, podríamos aplicar un teorema de... Aunque... Sí, vamos a Pitágoras. Sería entonces, ¿cuánto sería? 15 al cuadrado, ¿no es cierto? Póngale 15 al cuadrado. ¿Es igual a quién? Es igual a 5 al cuadrado más el otro cateto al cuadrado que sería OP al cuadrado. ¿Sí? Póngale la justificación. Sería Pitágoras, ¿no es cierto? Pitágoras en el triángulo EOP. ¿Ya? Y con eso pues ya tenemos OP. ¿Cuánto nos da OP? A ver, ¿nos ayudan ahí? Entonces 14,14. ¿Ya? Y si ya tenemos OP, pues ya podríamos tener O'P también, ¿no es cierto? O'P. Sería la resta, ¿no? Del 14,14 menos el valor de 2,5, ¿no? ¿Cuánto nos da? Perdón, 64. 11,64. Ya, muchas gracias. Ya está, ¿no es cierto? Ya tenemos nuestro valor también aquí. Bien, ¿qué más? Con eso ya está casi listo, ¿no es cierto? Tenemos que hacer una semejanza de triángulos. Vamos acá, tercer paso, ¿no es cierto? Entonces podemos hacer triángulo, o bueno, también podemos encontrar un ángulo, ¿no? Pero bueno, ya puse semejanza. Vamos a ver. Triángulo EOP, ¿no es cierto? Semejante con el triángulo E' o prima P', ¿no? Prima o prima P. Ya. Entonces, ¿cómo sería? Pongamos ángulos ahí para que se identifique. Este es un ángulo 1. Acá abajo también tengo un ángulo 1. Y acá tengo un ángulo 2. ¿Cómo nos quería entonces? A ver, vamos en el triángulo más grande. Opuesto al ángulo 1 sería toda la altura OP, que era 14,14. Sobre en el triángulo pequeño opuesto a 1 sería O'P, que es 11,64. ¿Es a quién? Es opuesto al ángulo 2 en el triángulo más grande, sería 5, ¿no es cierto? Póngale 5. Y en el triángulo más pequeño, X. Y pues con eso ya tengo X, ¿no? ¿Cuánto nos da X? Los demás nos ayudan. ¿Qué debería pasar con X para saber si está bien? Debería ser menor que ¿quién? Menor que 5, ¿no? De lo contrario ya no sería base menor y algo estarían haciendo mal por ahí, ¿no? ¿Cuánto nos dio? A ver, ¿alguien nos ayuda ahí? $4,12. 4,12, ¿ya? Que sí es posible, ¿no es cierto? Porque debe ser menor que 5, ¿no? Y el doble sería 8,24, ¿no? Y con eso ya estamos listos para encontrar todo lo que necesitamos, ¿no? Porque ¿cómo sería la superficie de la base mayor? Como es un cuadrado, en la parte superior, el cuadrado ABCD sería el lado al cuadrado, es decir, 100 al cuadrado. ¿Cuánto es esto? 100. 10 al cuadrado, perdón, que sería 100. La superficie de la base menor, ¿cómo sería? Lado al cuadrado, que sería el 2x al cuadrado, que ya hemos determinado que es 8,24 al cuadrado. ¿Cuánto es 18,24 al cuadrado, por favor? 60 ahí. 67,89. Ya está. Y listo, con eso ya tenemos todo, ¿no es cierto? Ya pueden reemplazar en donde en el primer paso y tendrían la respuesta, ¿no? Volumen es igual y lo que le salga, según el libro 208,5. ¿Ya? Si alguien sacó, sería buenísimo, nos diga en este momento.
Y si no, pues continuamos. ¿Alguien sacó tal vez? ¿No? Ya. Eso sería, pero bueno, esta es la forma en la cual tendrían que resolver, ¿no? No sé si tenemos alguna pregunta de este ejercicio. ¿No? Vamos con otro ejercicio entonces, ¿no? Nadie sacó la respuesta, tal vez. ¿Alguien sacó? 200.57. 257, muchísimas gracias, compañero. Ya está. Por ahí está, entonces. Sí, está bastante bien. ¿Ya? Vamos con otro ejercicio, entonces, si es que no hay preguntas, ¿no? Mire, este ejercicio con el otro curso. Aquí aplicamos semejanza, ¿sí? Solo que sí nos salió un poquito complicado, un poquito largo, ¿ya? Pero sí pueden hacerlo, ¿no? Pueden igual revisar. Espero que hayan revisado el anterior ejercicio que les mandé en la anterior pizarra, ¿sí? Porque con eso les sirven, ¿no? Para ejercicios de semejanza. Ya vamos a hacer más acá abajito otro de semejanza, ¿sí? Para que también puedan revisar ustedes. Y vamos con este. Yo creo que en su prueba lo más probable es que toque este tipo de ejercicios, como el que está aquí, ¿sí? En donde solo tengan que utilizar los trapecios. Entonces, vamos a ver. Copien este ejercicio número 50, ¿ya? Esas respuestas me parece que no están bien, por si acaso, ¿ya? Creo que si es que alguien se está si es que alguien se va a adelantar un poco. Vamos, copien este ejercicio, ¿sí? Y vamos a resolver iguales, ¿no? Entonces, copien, por favor. Bien, vamos a ver entonces cómo podríamos resolver este ejercicio, ¿no? Para empezar, entonces, les repito, yo creo que esto es lo más probable que les pueden tomar en la prueba, ¿sí? De este estilo, ¿no? De este tipo de ejercicios, si es que les toca tronco de pirámides. Vamos a ver entonces. Dice, este es un tronco de pirámide cuadrangular regular, en donde AB mide 3 raíz de 3. Entonces, tenemos aquí 3 raíz de 3. ¿Cómo nos podría mencionar con enunciado eso, no? ¿Qué podrían decirnos de AB? Nos podrían decir, por ejemplo, el lado de la base mayor mide 3 raíz de 3. ¿O cómo más podría ser? La arista de la base mayor, 3 raíz de 3. Sí, esas serían las formas en las cuales nos pueden nombrar este segmento AB. PQ es 3, dice. ¿Qué es PQ? ¿Cómo sería? ¿Sería el lado de la base menor o la arista de la base menor es 3? ¿Sí?
Luego me dice el ángulo diedro entre la arista en la arista BC es 70. ¿Es el ángulo diedro entre quién es? Es el ángulo diedro entre la cara lateral y la base. Ese es el ángulo diedro que nos está diciendo ahí. Entonces ya sabemos que para dibujar ese diedro hay que dibujar ¿qué? El teorema de las tres perpendiculares, ¿no? Vamos a dibujar esto. Tenemos aquí, tenemos esto, ¿ya? Y pues seguramente tenemos que hacer también estas construcciones que en este momento estoy haciendo. Es decir, el trapecio que les decía, ¿no? Ahí está. Estoy trazando el trapecio, ¿no es cierto? Que nos va a permitir resolver este ejercicio. Entonces vamos a poner ahí el 70 grados. Este es el diedro de la arista BC, ¿no? Y pongamos aquí letras, ¿no? Este pongámosle una E. Y arriba pongámosle una E'. ¿Ya? Acá pongámosle una O y arriba una O'. Ya está. ¿Sí? ¿Me ayudan primero cuánto es 3 raíz de 3? Pueden decirme cuánto es 3 raíz de 3 con decimales para que no trabajemos con la raíz. ¿Quién sabe? 5,19. Ya, 5,19. 5,2 pongámosle ya. Solo para trabajar un poquito mejor esta parte, ¿ya? Pero en su prueba no se verá, ahí sí hará nomás con 3 raíz de 3 y le dice, ¿no? O con 4 decimales, como le dije, ¿no? Aquí es solo para hacer un poco más rápido. Ya. Si es que AB es 5,2, ¿cuánto sería OE? ¿Cuánto mediría el segmento OE? ¿O no se podría saber? 2,59. Exactamente, 2,6. ¿no es cierto? Ajá, 2,6, ¿no es cierto? En este caso, 2,6, porque es la mitad, ¿no es cierto? Y vuelvo a repetir, ¿qué pasa si es que no es cuadrangular? Triángulo fundamental, ¿ya? Si le insisto eso, por favor. Bien, arriba sería lo mismo, ¿no? El segmento O'E' sería la mitad de 3, que sería 1,5, ¿no? Póngale 1,5. Ya está. Bien, hay que tomar en cuenta eso. ¿Qué más? Nada más por el momento, ¿no? A ver, diedro, ya. Y me dice calcular la superficie lateral. Bien, planteemos la ecuación de la superficie lateral. Primer paso, ¿no es cierto? Superficie lateral es igual. ¿A qué era igual la superficie lateral? ¿Se acuerda? El semiperímetro de la base mayor más el semiperímetro de la base menor, y esto por el apotema del tronco. Así es, ¿no es cierto? Esa es la fórmula. Veamos. ¿Será que puedo sacar el semiperímetro de la base mayor? Sí puedo sacar porque ya tengo la arista o el lado de la base mayor. De la base menor, lo mismo, ya podríamos hacer. Lo que todavía no tengo es el apotema del tronco, ¿sí? Pero yo creo que usted ya podría hacerlo. Entonces, quiero que observe atentamente los datos, el gráfico que tenemos ahí, y me diga cuál sería la construcción adecuada para este caso. De E' a OE una perpendicular. Perfecto. Desde E', una perpendicular hacia OE, ¿no es cierto? Trácele esa perpendicular, ¿ya? Ese 2,6 le voy a bajar un poquito más de acá. Ya. Y pongamos el punto E, ¿qué le ponemos? EH, pongámosle, ¿ya? Pongámosle EH. Póngale EH. E'H, ¿no? Por cierto, ¿qué representa ese E'H? Ese segmento E'H, ¿qué representa? La altura del trapecio. Del tronco. Ajá, del trapecio y del tronco. Muy bien. La altura, es decir, tiene la misma medida que O', ¿no? Porque el segmento O' también es una altura, ¿no? Entonces ahí también tendremos la altura del tronco. ¿Ya? Pero eso no es lo que necesito, ¿no? Por el momento, porque mire el segundo literal es del volumen, ahí sí voy a necesitar la altura. Lo que en realidad necesito es el segmento E', que es el apotema del tronco. Vamos aquí, este es el apotema del tronco. Entonces, yo creo que con esto usted ya podría encontrar el apotema del tronco. Simplemente debería trabajar en el triángulo E'H, ¿sí? Que yo creo que ahí ya podríamos tener un dato. ¿Qué dato podríamos tener ahí? El segmento HE. Perfecto. ¿Cómo sacaríamos el segmento HE? Basándonos en que trazamos la altura, el segmento OH sería igual a O'E'. Perfecto. 1,5. 1,5. Muy bien. Y luego una resta, ¿no es cierto? Bien está. Justo lo que nos dice Arthur, ¿no? Como hemos trazado esa construcción, tenemos un rectángulo, por lo tanto, el segmento OH tiene la misma medida que el segmento O'E', es decir, 1,5. Pongan entonces 2. OH
es igual a 1,5, ¿no? ¿De dónde es 1,5? Por lo tanto, ¿qué tenemos con el segmento HE? Sería la resta, ¿no? De 2,6 menos 1,5. ¿Ya? ¿Cuánto nos da eso? 1,1, ¿no? Ya está, ya tenemos el HE. Y yo creo que con el HE, pues ya está esto resuelto, ¿no es cierto? Porque ya podríamos sacar ese apotema. ¿Qué haríamos para sacar ese apotema? Función trigonométrica de coseno. Perfecto, el coseno, ¿no es cierto? Coseno de 70 es igual a ¿quién? Al cateto adyacente, que es 1,1, sobre la hipotenusa, que es el apotema del tronco. ¿Ya? Ponga la justificación, función trigonométrica en el triángulo HE', ¿no? Y mire que ya tenemos el apotema del tronco, ¿no? ¿Cuánto nos da ese apotema? ¿Alguien nos ayuda tal vez con la respuesta del apotema? $3,22. Perdón, 3,22 me dijo, ¿no? 3,22 escuché. Sí. Ya. Entonces, con eso ya podemos sacar la superficie lateral. ¿Cómo sería? Semiperímetro de la base mayor. Si un lado mide 5,2, ¿sí? ¿Cómo sacamos el semiperímetro de todo el cuadrado? Como son 4 lados, tendríamos que sumar solo 2 lados, ¿no? O súmenle los 4 lados y luego divídale para 2. En otras palabras, 5,2 multiplicado por 2. ¿Sí? Porque un lado mide 5,2. Como tengo que sumar la mitad de lados, sería 5,2 por 2, ¿no? Porque son solo 2 lados. ¿Sí? Si es que fuera un pentágono, ya no podría hacer esto, ¿no? ¿Qué tendría que hacer ahí? Saco el perímetro, ¿no es cierto? Es decir, sumo todos los lados y divido para 2 eso, ¿ya? Y como está fácil, solo lo hago así, ¿no? Más. En la base menor, en la base superior, lo mismo, ¿no? Un lado mide 3, por lo tanto, como son 4 lados, la mitad de lados mediría 6, ¿no? Es decir, 3 por 2. Y todo esto por el apotema que era 3,22. Y ya está, ¿no es cierto? Ya estamos solo reemplazando en la fórmula de la superficie lateral. ¿Cuánto les dio como respuesta? Calculen y a ver cuánto les dio. $52,80. Ya, 59,80. ¿Ya está? ¿Qué sería 52. nuestra? 52,80. 52,80. Ya, perfecto. ¿Qué sería nuestra respuesta? ¿Estamos? Como les dije, la respuesta del libro, no sé si es que ellos capaz que no lo hicieron con todos los decimales. Bueno, nosotros también ahorita lo hicimos con todos los decimales. Pero de todas formas, yo creo que habría salido menos incluso. ¿Sí? Entonces, no está del todo bien la respuesta del libro, ¿no? Y eso también les iba a decir. Y Si que alguien si está usaba, practicando si se usaba con la raíz que daba 52,61. no, ajá. Eso les digo, lo del libro no está bien, ¿sí? Y eso mismo les iba a decir también, si alguien está practicando ejercicios del libro, de este tema especialmente de trapecios, de tronco de pirámide y pirámides, tengan cuidado porque hay varios ejercicios que no están bien con la respuesta en el libro, ¿sí? La respuesta del libro está incorrecta, algunos ejercicios, ¿ya? En este tema especialmente. El volumen, ¿cómo sacamos el volumen? Pues es una fórmula, ¿no es cierto? Que también ya podríamos obtenerla porque ya tenemos todos los datos, ¿no? ¿Cómo sería? Volumen es igual a ¿qué? La altura del tronco sobre 3, que multiplica aquí en superficie de la base mayor, más la superficie de la base menor, más la raíz del producto de las superficies. ¿Ya? Ya tenemos todo, sí, ya tenemos todo, ya tenemos la base mayor, la base menor, hay que sacar el área, y, la altura no, perdón, nos falta la altura, ¿no? ¿Cómo sacaríamos la altura? Pero fácil está, ¿no? ¿Qué haríamos para sacar la altura? A ver. Relaciones trigonométricas. Exactamente. Otra vez funciones trigonométricas, ¿no? En el triángulo HE'E' sería otra vez, ¿no? Ahora sería el seno, ¿no? Seno de 70 igual aquí. Al cateto opuesto, que es la altura del tronco, póngale altura del tronco, sobre la hipotenusa, que es el apotema, que es 3,22, ¿no? Entonces digo funciones trigonométricas en el triángulo HE'E'. Y ya tengo la altura del tronco. ¿Cuánto nos dio la altura del tronco, por favor? 3,02. 12. ¿Ya? Y con eso ya tenemos todo. Ya pueden simplemente reemplazar en el quinto paso, ¿no? Si alguien reemplaza y saca el volumen, sería excelente. Y si no, pues bueno, podemos dejarle ahí nomás, ¿no? Solo tienen que reemplazar.
¿Cómo sacan el área de la base? Como son cuadrados, sería el lado al cuadrado. Nada más, ¿no? Vamos a ver. ¿Alguna pregunta de este ejercicio tal vez? ¿Preguntas? ¿No? Bien. Eso sería, y yo creo que este tipo de ejercicios les pueden tomar, ¿ya? Donde tenga que trabajar en el trapecio que acabamos de hacer, también podría ser en el trapecio E'SCE, en donde por cierto también habría una perpendicular por el teorema de las tres perpendiculares, ¿no? Solo que aquí me olvidé de poner las perpendiculares. O si es que trazamos el segmento OB y arriba O'Q, tendríamos otro trapecio, ¿no? Pero siempre la idea es esa altura, la que hemos trazado ahí, ¿no? Es la construcción. Entonces, muy atentos si es que les toca este tipo de ejercicios, ¿no? Bien, vamos a darnos un receso, pero un receso pequeño nomás de 5 minutos. Ya, 7:14, comenzamos con otro ejercicio, ¿ya? Entonces, 7:14. ¿Ya? ¿Alguien tiene una pregunta antes del receso? Bien. 7:14, entonces volvemos para resolver otro ejercicio, ¿no?
Bien, ya estamos de vuelta aquí entonces. Vamos con el siguiente ejercicio, ¿no? Ya. Es que el Vamos con volumen este salió, ejercicio. ¿Así cuánto salió? me salió 23,65. 23, ¿no está muy poco? A mí me salió 52,07. A mí me salió 51,85. Ya, por ahí va, 51 con algo, vamos allá. Por el momento, sí, depende de cuántos decimales le pusieron, ¿no? Déjeme ver. ¿Cómo hicieron? Supongo que la superficie de la base mayor es 3 raíz de 3 al cuadrado. La de la base menor sería 3 al cuadrado. Y la altura del tronco 3,012, ¿no? Y nada más. Sí. Revisarán esa parte de ahí. Sí, que les salga. Más o menos sí, yo creo que debe estar por los 50 algo, ¿no? Porque si tenemos ahí superficies un poquito que sí sumarían eso, creería yo. Sí, obligatoriamente más de 20, eso sí. Haciéndole con la Eso, raíz entonces 5 revisa. sale 52,07. Ya. Entonces, por ahí está, 5108, 5207, ¿no? Entonces, por ahí, por favor, sería bueno que revisen para que no se equivoquen en la prueba, ¿no? Vamos con este ejercicio número 73, ¿ya? Déjenme ver solo si es que tengo una pirámide pentagonal por aquí dibujada. No, no tengo. Bueno, ya nos toca graficar entonces esa pirámide, ¿ya? Y vamos a ver si le aumentamos algo aquí para hacerle también semejanza, ¿ya? Entonces vamos, todos copien, intente ver qué nomás tiene eso, ¿ya? Copie el enunciado, intente ver qué nomás tiene. Mientras tanto yo también voy a seguir dibujando la pirámide, ¿no? Y miren que es un tronco de pirámide pentagonal, pero sería bueno dibujarle toda la pirámide, ¿ya? Incluso para hacer bien el gráfico. Y entonces voy a dibujar hasta eso la pirámide mientras usted sigue copiando. Y obviamente usted también tiene que hacer la pirámide, ¿no? Bien. Ahí tenemos el gráfico, ¿no es cierto? Entonces veamos. Esta es una pirámide, sin embargo, ¿no? Ahí tenemos que graficar el tronco de pirámide. Entonces, ¿cómo se grafica? Es fácil, ¿verdad? Graficamos la pirámide y el tronco simplemente tenemos que graficar con segmentos paralelos a la base mayor. Entonces, algo así, ¿no? Una paralela ABC, CD, lo mismo acá, AB, pongámosle bien. Y lo mismo atrás, ¿no? Serían segmentos entrecortados, sin embargo, ¿no? Acá y por acá. Ya está. Algo así. Entonces, pongamos ahí las letras. Tenemos una A',
una B' y C'. Por el momento voy a poner solo esas tres letras. Si es que hace falta, le ponemos las otras letras también, ¿no? Bien, me dice lo siguiente. Un tronco de pirámide pentagonal regular, arista de la base mayor 20. ¿Dónde le pongo ese 20? BC. Eso, el segmento BC, por ejemplo, sería una arista de la base mayor. ¿Sí? O el lado de la base mayor también se lo conoce, ¿no? Luego me dice arista de la base menor 12, claramente sería el segmento B'C', en cambio, ¿no? Pongámosle 12. ¿Ya? ¿Qué más? Tiene un volumen de tanto, y dice calcular el área lateral del tronco de la pirámide. Entonces vamos a ver. Entonces hay que calcular el área lateral, me dice, ¿no? Y tenemos el volumen. Si ponemos primero la fórmula del área lateral para saber cómo va esto, ¿no? ¿Qué nomás necesitamos? Semiperímetro de la base mayor más el semiperímetro de la base menor, y esto por el apotema del tronco, ¿no? ¿Dónde? Los semiperímetros no me preocupan en lo absoluto porque ya tenemos los lados, ¿no? Lo único que me preocupa es el apotema del tronco. Entonces tendríamos que ver cuál es la recomendación, ¿no? ¿Cuáles serían las construcciones sugeridas para este caso, ¿no? ¿Cuál sería una construcción fija? Se puede decir la altura, ¿no es cierto? Casi siempre, ya por no decirles siempre, la altura es el elemento principal, ¿no? Para trazar cualquiera de los trapecios que necesitamos, ¿sí? Bueno, excepción de la cara lateral. Entonces tracemos la altura que pasa por P, le ponemos acá por P, y por los centros de las dos bases, ¿no? Pongámosle ahí de esta forma, ya está. Acá pongámosle un punto O, ya, y acá pongámosle un punto O', ¿no? O', pongámosle. Voy a intentar hacer este ejercicio de una forma un poquito distinta a la que hicimos del anterior, ¿sí? Solo para que manejen otro trapecio, y ya no el mismo que hicimos antes. Dicho eso, entonces, aunque no voy a necesitar obligatoriamente también el otro trapecio. Voy a necesitar otra vez el trapecio que hicimos arriba y la idea no era esa. Bueno, vamos a hacer tal cual está el ejercicio y luego le aumentamos aquí una tesis más, ¿ya? Para que utilicemos el otro trapecio que sería importante usarle también, ¿no? Entonces, como necesitamos el apotema de la pirámide, del tronco, perdón, necesitamos o deberíamos hacer las construcciones desde O hasta la mitad de CD, por ejemplo, ¿no? Ya, sería el apotema de la base. Pongamos una letra F. F, ponle ahí entonces. Y lo mismo desde O', ¿no? Desde O' deberíamos trazar una perpendicular hacia el punto medio. Vamos a necesitar otra letra ahí, pongámosle una D'. Sí, C', D', póngale, ¿ya? Y pongámosle que esa es una F', ¿no? Póngale F'. Ya está, ¿sí? Y con esto, pues, ya podríamos trazar el apotema de la pirámide, ¿no es cierto? Que sería el segmento F', que es muy similar al anterior ejercicio. Muy similar. Entonces, ponemos aquí perpendicular y arriba también perpendicular. Ya está. Bien. ¿Cómo calculamos ese apotema? Para empezar, bueno, me olvidé poner algo, ¿no es cierto? Que como son alturas, el ángulo en el vértice O es 90 grados y lo mismo en O', ¿no? 90 grados. Ya está. Bien, y prácticamente es el mismo ejercicio que tuvimos antes, con la pequeña diferencia de que ahora no puedo decir que OF es la mitad de 20, ¿no? ¿Cómo sacamos el OF? ¿Qué tendríamos que hacer? Triángulo fundamental en la base mayor. Exactamente, triángulo fundamental en la base mayor, o sea, tenemos que unir OC y OD también, ¿no? Y lo mismo tenemos que hacer arriba, ¿no? O'C y O'D. ¿Ya? Yo creo que aquí se ve bastante claro, ¿no? Pero si es que alguien tiene dudas, le puede sacar el triángulo OCD en 2 dimensiones. Yo le voy a dejar así como está aquí, ¿ya? Porque creo que para ganar un poquito de tiempo también, ¿no? Y hacer otro ejercicio. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? A ver, veamos. Esto es un pentágono regular, ¿no es cierto? ¿Cuánto mide el ángulo central? Creo que ya hemos sacado bastantes veces. Mide 72, ¿no es cierto? Por lo tanto, cada uno de estos ángulos mediría 36. ¿Sí? Se acuerdan, ¿no es cierto? Es el ángulo central, ¿ya? A ver, no se ve muy bien ahí, pongámosle acá abajo mejor. 36 grados.
Ya está, ¿sí? Y lo mismo el otro, ¿no? 36, 36. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? Y con ello tendríamos que CF. ¿Qué pasa con CF? Es la mitad del 20, ¿no? Es 10. Y arriba lo mismo. CF', F' sería 6. ¿Ya? Y con esto yo creo que ya podríamos sacar un elemento muy importante, ¿no? ¿Qué elemento podríamos sacar? O F o prima F Exactamente. prima. Perfecto, los dos, ¿no es cierto? OF y O'F', porque observen que tenemos triángulos con tres datos, ¿no? Comencemos con OF. ¿Cómo sería este OF? A ver, sería, ¿qué función sería? Tangente, ¿no? Póngale tangente de 36 es igual. Cateto opuesto, que es 10, sobre el adyacente, que es OF, ¿no? Funciones trigonométricas en el triángulo OFC, ¿ya? Y sacamos OF, ¿no? ¿Cuánto nos dio OF? Por favor, nos ayudan. ¿Alguien sacó? UF sería 10 dividido por la tangente de 36, ¿no? ¿Cuánto les dio? 13,76. 13,76, ¿ya? Y lo mismo haríamos ¿en dónde? En el triángulo O'F', C', ¿no? Pero ahí nótese que el cateto opuesto es el 6, ¿no? Es lo mismo, 6 sobre O'F'. ¿Cuánto les dio ese O'F'? Sale 8,25. Ya está. Y con eso, pues ya estamos prácticamente con el ejercicio resuelto, ¿no es cierto? Porque ya podemos sacar el apotema del tronco, ¿ya? Ahí sí, la verdad es que sí creo que está un poquito difícil observarle. Bueno, sí se puede ver, pero está un poco... No está también que digamos, ¿no? Entonces voy a sacarle el tronco de pirámide, perdón, el trapecio del tronco de pirámide aparte, ¿sí? En su prueba no creo que... Bueno, ahí tendríamos que intentar complicarnos menos la vida, ¿no es cierto? Y hacer todo ahí mismo, ¿no? Para que no se demore mucho. F' y KF. ¿Ya? Bien, tenemos esto, ¿no? Ahí tenemos 90, 90. Y nuevamente, ¿cuál es la construcción que deberíamos hacer? Ya sabemos, ¿no es cierto? La altura desde F'. Desde F', trazo la altura, ¿no es cierto? Y ya tendríamos varias medidas a considerar. O F' es 8,25, ¿cierto? Desde O hasta F, todo esto mide ¿cuánto? Era 13,76, ¿sí? Pongamos ahí un punto H. Entonces, desde H hasta F, ¿cuánto sería? Sería la resta, ¿no? 13,76 menos 8,25. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto sería HF entonces? $5,51. 5,51. Ya, muchísimas gracias. Listo, ya tenemos HF, 5,51. Pero observe que todavía me hace falta un dato más en ese triángulo, ¿no? A ver, ¿qué no estamos usando? Ah, el volumen. Sí, no estamos usando el volumen, no me olvidaba del volumen. Vamos a trabajar entonces con el volumen, ¿para qué? Seguramente para sacar la altura del tronco y ahí sí sacar el apotema. Sí, entonces, bueno, me salté un paso más, ¿no es cierto? Debíamos sacar primero la altura para luego sí sacar el apotema. Pero bueno, vamos a sacar el tercer paso entonces, ¿no? Ponga el tercer paso. ¿Cómo sería? Y para ese tercer paso vamos a necesitar sacar las superficies de las bases, ¿no? Entonces, vamos, superficie de la base mayor es igual a ¿cuánto? Como es un pentágono regular, sería 5, ¿no es cierto? Que multiplica ¿cuánto? Al radio al cuadrado, ¿no es cierto? Hoy tengo el radio, lamentablemente no tenemos el radio, ¿no? O C. Y si hacemos ahí perímetro por el apotema, hagamos ahí perímetro por el apotema, vamos a usar otra fórmula, ¿ya? Porque ahorita ya tenemos el apotema OF. Entonces, ¿cómo se vean? Vamos a usar la otra fórmula, ¿se acuerdan? Si perímetro de la base mayor por el apotema de la base mayor.
¿sí? Esa es otra fórmula, pero también nos sirve para sacar la superficie de la base. ¿Cuál es el semiperímetro de la base mayor? Son 5 lados, por lo tanto, y cada lado mide 20, sería 20 por 5, pero como es semiperímetro, dividido para 2. Multiplicado por el apotema de la base mayor. Mírele, en la base mayor el apotema es OF, por lo tanto, ese OF medía 13,76, ya está. Lo mismo hagamos con la superficie de la base menor. La superficie de la base menor es igual. ¿A qué será igual esa superficie de la base menor? Será igual, ¿no? Semiperímetro de la base menor. Y este engaño por el apotema, pero también de la base menor. Entonces, ¿cómo sería? El número de lados, ¿no es cierto? Por la longitud, que sería 12. 12 por 5 dividido para 2. Por el apotema, que sería O'F', que es 8,25. ¿Ya? Ya está. Saquen ahí. ¿Alguien sacó? Sería bueno que nos digan cuánto sale cada una de las superficies. A ver, la superficie de la base mayor, ¿cuánto le dio? $688. 688, ¿ya? ¿Y la otra? Sale 247,5. 7,5. Muy bien, muchas gracias. Y con eso pues ya estamos listos para aplicar la fórmula del volumen, ¿no? Volumen es igual aquí. A la altura del tronco, dividido para 3. ¿Qué multiplica aquí? Superficie de la base mayor más superficie de la base menor y más la raíz cuadrada del producto de las superficies. Mayor por superficie de la base menor. Y miren que como ya tenemos todo, ¿no es cierto? Como ya tenemos el volumen y las dos superficies, pues usted ya puede sacar simplemente la altura del tronco. Saque. ¿Cuánto mide esa altura del tronco? A ver. ¿Cuánto les da? Por favor, saquen ahí. A ver, trabajemos ahí, saquen cuánto mide esa altura del tronco. $15,57. Ya, 15,57. Listo. Y con esa altura, pues, vamos otra vez al trapecio, ¿sí? Miren el trapecio F'H, ya tenemos ese 15,57. Podríamos aplicar un teorema de Pitágoras, ¿no? En el triángulo, mírele, HF, F'. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces, ¿cómo nos queda? Vamos al cuarto paso. Tiene un Pitágoras, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? A ver, sería la hipotenusa, que es de FF' al cuadrado, es igual a ¿quién? Es igual a 5,51 al cuadrado más 15,57 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, mire, estoy haciendo simplemente un Pitágoras, ¿no es cierto? En el triángulo HFF', ¿sí? Y con eso pues ya tenemos FF', ¿no? ¿Cuánto nos da ese FF'? ¿Alguien nos ayuda? 14,56. 14,56. Y con esto está resuelto, ¿no es cierto? Mírele, porque en el primer paso ya teníamos todo, ¿no? Semiperímetro de la base mayor, más semiperímetro No de la base... no sale 14. Primero, la hipotenusa está muy chiquita y sale Ah, 16,51. 16,51. 51. Muchas gracias, compañero. Sí, tiene razón. Debería salir más grande, ¿no? Que 15,57. Ya. Y con eso les decía, ya tenemos todo, ¿no es cierto? Vamos a poner acá en el quinto paso, entonces. Sí, pongan ahí quinto paso. Solo reemplazamos la fórmula, ¿no? Superficie lateral es igual a aquí. Semiperímetro de la base mayor, otra vez. ¿Cómo se saca el semiperímetro de la base mayor? Lo que mide el lado, 20, por el número de lados dividido para 2. Más el semiperímetro de la base menor, que sería lo mismo, lo que mide cada lado, que es 12, por el número de lados, que es 5, dividido para 2, ¿cierto? Y todo esto por el apotema del tronco, que era ¿cuánto? 16,51, ¿no? Y ya está, ya tendríamos nuestra respuesta, ¿sí? Alguien tal vez que nos diga cuánto sale, por favor.
según el libro 1320. Sí sale, Inge. 1320,8. Ajá. Ya, perfecto, muchas gracias. Esa sería nuestra respuesta. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, algo que quiera que repita en este ejercicio tal vez? Un poquito largo, ¿no? Especialmente porque era un pentágono. ¿No? Ya. Vamos a dar una actuación aquí en este ejercicio, en este mismo ejercicio, al que saque la medida del ángulo entre la arista lateral y la base mayor. Si pongámosle tesis 2, ya este es otro ejercicio, ¿no? Que lo pongan aquí. Tesis 2. Tesis 2, ángulo entre arista lateral, base mayor. Ya está. Vamos a ver. Vamos a ver cómo les va. Con este mismo ejercicio, ¿no? Pueden usar los datos que ya hemos trabajado y si hace falta algún otro dato, pues usted lo saca, ¿no? Vamos, trabajen ahí. Igual, el primero que saque alza la mano, ¿no? Pero 4 minutos para que hagan eso. Hice una pregunta, ¿cuál base dijo? Con la base mayor, ajá, el ángulo entre la arista lateral y la base mayor. Del tronco, ¿no? Le enviamos a usted, Inge. Inge. Sí, perdón, no me di cuenta de que estaba el micrófono cerrado. ¿Cuánto le sale a Alexis? Luego Arthur. 71.54. 71.54 dice Alexis. ¿Cuánto le salió a Arthur? 70,51. A mí también. A mí igual. Ya, vamos a ver. A mí igual. Veamos cómo están ya. Lamentablemente, lamentablemente para los demás, Arthur fue el primero que dijo 70-51 y por ahí Alexis dijo 71-54. Vamos a ver ya cuánto Me le sale. salió 70-57. Ya, por ahí va la cosa. Entonces, vamos a ver. Parece que está bien Arthur entonces aquí. Ya. Vamos a ver. ¿En dónde deberían trabajar? Ahora deberían trabajar en el trapecio O'C, CO, ¿no es cierto? Que voy a dibujarle acá. Vamos a dibujar el otro trapecio. Ese es otro trapecio a considerar. Ya, entonces sería acá 90. Acá 90. Tenemos O'. Póngale entonces ahí. Tenemos O. Arriba O'. Luego tenemos C'. C'. Ya, perfecto. ¿Qué datos nomás tenemos ahí? Lamentablemente, déjeme ver. No tenemos nada, creo. Bueno, la altura tenemos, ¿no? 15,57. ¿Cierto? ¿Qué tenían que sacar entonces? Tenían que sacar los apotemas, ¿no? ¿Qué apotemas nomás tienen que sacar? Tienen que sacar el apotema OC y O'C', ¿no? ¿Cómo sacaríamos esos apotemas? Perdón, esos radios, son radios, ¿no? ¿Cómo sacaríamos esos radios? Nuevamente en el triángulo fundamental, ¿no? Ahí tendrían que sacar. ¿Cómo sacarían OC? A ver, ¿cómo sacarían la medida de OC? Simplemente con una función trigonométrica, ¿no? Déjenme borrarle la parte acá. A ver. OC, ¿dónde está OC? En ese triángulo OC, ¿no es cierto? Vamos a ver. Sería en el triángulo OFC, ¿no? ¿Cuál sería? Sería el seno, ¿no? Seno de 36. Póngale. Seno de 36 es igual aquí en el cateto opuesto, que es 10, sobre la hipotenusa, que es OC. ¿Ya? ¿Cuánto les da OC? Alguien tal vez está ahí a la mano. 10 dividido para seno de 36 sería, ¿no? 17,01, ¿no? Ya está.
o C. Y lo mismo tendrían que hacer arriba en el triángulo O'C', ¿no? Y sería muy similar, de hecho. Seno de 36 es igual a 15. El cateto opuesto, que en ese caso sería 6. Sí, perdón. O'C'. Y con eso sacan O'C', ¿no? ¿Cuánto les dio O'C'? Lo mismo, ¿no? Tangente 6 dividido por el seno de 36. 6 dividido por el seno de 36. 10,20, ¿no? 10,20. 10,2. Y tendrían que hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en los anteriores ejercicios, ¿no? Tendrían que trazar la altura, la construcción desde C', ¿ya? Sería 15,37. Perdón, 57. ¿Dónde salió el 5.22? ¿De dónde salió el 15,57? 5.51. 57, ¿no? 17 es lo que estamos sacando, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí, vamos acá un punto, no sé qué punto ponerle, pongamos ya pusimos HJ, pongamos entonces, ya, J. O'C', 10,2, ¿no es cierto? Acá también sería un 10,2 desde O hasta J. Y ya podríamos sacar JC, ¿no? ¿Cuánto sería JC? Sería la resta de estos dos, ¿no? 17,01 menos 10,2, ¿no? ¿Cuánto le dio eso? Eso le da 6,81. Y ya está. Ahí estaría el ángulo entre la recta y el plano. Sería el ángulo C'Co, que le voy a poner un ángulo 2. Ya, porque por ahí ya le puse otro ángulo 1, ¿no? Y simplemente tienen que ser una función trigonométrica, que sería la tangente, ¿no? Póngale entonces ahí, tangente del ángulo 2 es igual a ¿quién? Es igual al cateto opuesto, que es 15,57, sobre la adyacente, que es 6,81, ¿no? Póngale eso. Y ya está, ¿no es cierto? Con eso teníamos la medida del ángulo 2. ¿Cuánto sería eso? Tangente a la menos 1 de 15,57 dividido para 6,81. Y ninguno se fue entonces. 66,37. Eso me salió. Sí, no. Se equivocaron ahí. Y lamentablemente nadie sacó esa respuesta. Ese era el ángulo que está viendo, ¿no? Sí, perdón, algo iba a decir Artur. ¿No dijo el ángulo de la cara lateral con la base? ¿O la arista lateral? Arista No lo escuché muy lateral bien. base. Yo también pensé que era de la cara lateral. Creo que Bueno, ya nada. Capaz que ahí yo, bueno, no sé, ¿están seguros que les dije que era lateral? Arista lateral. No, sí dijo bien. Sí, les dije bien, ya. Sí, era arista lateral, ¿no? Porque ¿cuál sería cara lateral base? Eso estaría fácil, ¿no es cierto? Sería el ángulo F'FH, ¿no? O sea, solo tenían que aplicar, ya tenían todos los datos ahí, una función trigonométrica. ¿Sí? Y yo quería que vean este otro tipo de trapecios, ¿sí? Porque, como les digo, no solo van a trabajar en ese trapecio, ¿ya? También pueden trabajar en el trapecio que en este momento yo trabajé, ¿sí? Ese es el ángulo arista lateral base mayor, de hecho, ¿sí? Porque también podrían pedirles el ángulo entre la arista de la base, el ángulo entre la arista lateral y la base menor, ¿sí? Ese sería, en cambio, el ángulo O'C'. ¿Cómo sacan ese? Facilito, es el suplemento de este ángulo 2. Nada más. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta tal vez de estos ejercicios? ¿Preguntas? ¿No? Ya, muy importante. Por favor, estos trapecios que estamos trabajando, sí, son muy importantes. Ya, o sea, sí, hay que trabajar bastante en estos trapecios. ¿Ya? Entonces, tomar en cuenta, ya saben qué construcción tienen que hacer. Es la misma construcción, siempre es esa misma construcción. ¿Sí? Entonces, es bastante fácil determinar esa parte, ¿no? Bien, vamos a hacer un último ejercicio y este va a ser por décima. Aquí miren este ejercicio. Este es un ejercicio de supletorio de presencial. Es el mega ejercicio. Entonces, sí es bien largo. ¿Sí? Este ni siquiera le resolví con el otro curso, sino solo le resolví para que vean los demás también, ¿no? Para que luego le revise. En su deber está un ejercicio muy parecido a este. Muy parecido. Entonces, revisará. Aquí se aplica bastantes cosas. Se aplica semejanza. Varias cosas se aplica aquí. ¿Ya? Entonces, a este nivel obviamente no va a estar en su prueba, ¿sí? Porque es muy largo también, pero en su deber sí hay ejercicios de este estilo, entonces quiero que revise esta parte, ¿ya? Le pido una superficie húmeda, ¿no? ¿Qué es la superficie húmeda? Es todo lo que está, la parte del sólido que está en contacto con el agua, ¿sí? Esta es una superficie húmeda, ¿de acuerdo?
Entonces quisiera que le vaya leyendo toda esta parte de aquí, ¿sí? Para, especialmente para su deber, ¿no? Si hay un ejercicio de este estilo, léale, por favor, ¿sí? Y revise este ejercicio. Creo que este está muy fácil ya para ustedes porque miren, ¿qué le están dando? Le están dando los apotemas de la base mayor, de la base menor y el apotema del tronco. ¿Qué tiene que hacer? Ya fijo que tiene que ser la construcción de la altura, ¿no es cierto? Vamos a inventarnos un ejercicio, ya. Vamos a hacer eso, inventarnos un ejercicio. A ver, déjenme ver qué le pongo. O copien ahí, por favor. Se tiene una pirámide triangular regular que, a ver, ¿qué le ponemos aquí? Tal que se trazan dos secciones paralelas a la base. Vámosle dos secciones paralelas a la base. Ya, dividiendo a la altura de la pirámide en tres partes iguales. Punto. A ver, vamos ahí. Si el volumen de toda la pirámide es 100, encontrar el volumen del sólido intermedio. ¿Qué me refiero con el sólido intermedio? Se supone que se tiene la pirámide triangular, ¿no? Y ahí le dividimos a la pirámide con dos planos, perdón. De esta manera, voy a hacerle gráfico para que le vean mejor, ¿ya? Tenemos aquí, sí. Algo así. Ya ahí pongámoslo por acá. O algo así está la pirámide, ¿no? Bueno, está ahí una línea mal, ¿no es cierto? Porque tiene que estar entrecortada. Pero aquí tenemos entonces que trazamos dos planos paralelos, ¿no? Vamos a trazar dos planos paralelos. Entonces tenemos aquí el primer plano, cerca el segundo plano. ¿Ya? Obviamente en 3 dimensiones. Entonces estarían formando bases, ¿no? Otros triángulos, algo así. ¿Ya? Espérense un momentito. No, sí está bien, porque ya les dije que está en 3 partes iguales. O sea que esos planos han sido trazados justo, pongamos que aquí tenemos toda la altura, ¿no? Entonces, cada uno de esos planos ha sido trazado en alturas que tienen la misma medida, o sea, X, 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 ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que le está pidiendo? Le está pidiendo este volumen que está en la mitad. El volumen 2, ¿ya? Eso es lo que le estamos pidiendo. Es un ejercicio bien rápido y es una aplicación directa. Entonces, a los dos primeros que saquen, tienen décimo. Ya, mire, ya le estoy haciendo hasta el gráfico, ¿no? Ya con eso yo creo que está fácil resolver el ejercicio.
Perdón, recién veo a Arthur. Sí, ¿cuánto le salió de respuesta? El volumen de ahí, de la mitad. 33,33. No, porque el hecho de que esté dividiéndose en tres partes iguales la altura, no significa que el volumen también se divida en tres partes iguales. Si usted observa, de hecho, mírele, la parte de arriba, la que tiene vértice en P y base O3, es más pequeña. Ese va a ser el volumen más pequeño. Y la de abajo va a ser el volumen más grande porque es más ancho. Una pista, semejanza. Cuando estén así sufriendo, ¿no es cierto?, en que no se puede hacer nada, semejanza. Hagan semejanza de volúmenes. Bueno, a ver, ¿de qué tenemos aquí? Sí, de volúmenes con alturas podría ser. Ya, si con eso no podemos, ahí sí, ya no tendrían la actuación. Sí, Catherine, ¿qué nos dice Catherine? 66.67. Yo creo que está mucho, 66, 67. Pero bueno, vamos a confiar en usted. 66, ¿cómo se? Porque todo el volumen es 100. Entonces yo creo que eso debería estar menos, un poco menos tal vez. Vean, pongamos acá volumen 2. El de la mitad es el volumen 2, el de arriba sería el volumen 1 y el de abajo pongamos el volumen 3. Yo creo que el volumen más alto sería el volumen 3. Sería el volumen 2 y luego el volumen 1. Inge, Javier, a mí sí, me salió 25,92. ese está un poquito más acercado a la realidad, creo yo, 25,92. Bueno, Javier, envíeme entonces, Katherine también por si acaso envíeme. Bueno, todavía no me envíen, porque como nadie más tiene respuestas y como no hay respuesta aquí, ahora en este momento voy a resolverle y vamos a ver quién está bien, ¿no? O si ninguno está bien, ¿ya? Vamos a ver. El ejercicio de semejanza, netamente de semejanza. Sí, y lo primero que voy a decir es que por la hipótesis sabemos que el volumen 1 más el volumen 2 más el volumen 3 es igual a 100, ¿ya? Es la hipótesis, porque el volumen total es 100, ¿cierto? Luego, hay que hacer semejanzas. Pero para empezar, recuerde que la semejanza se la puede hacer solo entre pirámides, jamás entre troncos. Y mire el volumen 2, ¿qué pasa con el volumen 2? El volumen 2 es un tronco, entonces ni se le ocurre hacer la semejanza entre todo el volumen de la pirámide y el volumen 2. Ni se le ocurre hacer eso. ¿Por qué? Porque el volumen 2 es un tronco y la semejanza se puede hacer solo entre pirámides, le repito. Entonces, ¿cómo haríamos? Fácil. Podríamos hacer la semejanza entre el volumen 1, porque miren el volumen 1, ese sí es una pirámide.
¿sí? El volumen 1 con todo el volumen. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a ver, digo, segundo paso. Digo, PO3, yo le estoy poniendo así, significa la pirámide con vértice en P y centro en O3, es semejante, ¿cierto? ¿Dónde está semejante? Con la pirámide P y de base O1. De base O1, ¿ya? Esas dos pirámides son semejantes. Por lo tanto, podemos hacer relación de volúmenes, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto de la relación de los volúmenes? Veamos. ¿Cuál es el volumen de PO3? Es el volumen 1. Entonces, póngale volumen 1. ¿Y cuál es el volumen de PO1? De la pirámide que tiene vértice en P y base O1. Es todo el volumen. Volumen 1 más 2 más 3, que ya vimos que era 100, ¿no? Pongamos igual volumen 1 más volumen 2 más volumen 3. ¿Qué pasa cuando hacen la semejanza con volúmenes? ¿Se acuerdan qué les quedaba? La relación de qué? De los elementos homólogos al cubo, cuando es volúmenes, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería elementos homólogos al cubo? El volumen 1, la altura es x, sería x al cubo. ¿Sí? ¿Qué pasa con el volumen 2? El volumen 1 más 2 más 3, de la pirámide más grande. ¿Cuánto es la altura? Sería x más x más x, o sea, 3x. Póngale entonces 3x al cuadrado. ¿Ya? Al cubo, perdón, al cubo. ¿Ya? Y miren que gracias a esto, para empezar, todo este volumen 1 más 2 más 3 es 100, ¿cierto? Y acá las x al cubo se van a ir, ¿no es cierto? Se van a ir esas x al cubo. Entonces yo ya puedo despejar, ¿no es cierto? ¿Le salió lo mismo que el compañero 2592? Me salió 33.3. Mala de estar, 33.3. Bueno, voy a ponerle igual por si acaso aquí, ¿no? 33.3. Creo que era la voz de Alexis, ¿no? Creo que era Alexis, sí. Bueno, si es que sale ahí me dice, ¿no? Vamos a ver entonces, acá arriba nos quería x al cubo, y acá 3x al cubo sería 27x al cubo, ¿no? 27x al cubo, ¿no? Se van las x al cubo, y mire que ya puedo sacar el volumen 1. Sería 100 dividido para 27, ¿no es cierto? ¿Cuánto le queda 100 dividido para 27? Ahí sí ayúdenme, por favor, ¿cuánto le queda? Perdón, 3,70, ¿ya? 3,70, ¿no? Ese sería nuestro volumen, ¿ya? ¿Qué más? Ahora tenemos que hacer otra semejanza, ¿no es cierto? ¿Y entre quién deberíamos hacer la semejanza? A ver, quiero que ustedes no me ayuden, de hecho. Si entendieron. Yo quiero sacar el volumen 2. ¿Qué les parece hacer semejanza entre el volumen 1 y el volumen 2? ¿Puedo hacer eso o no? No. No. ¿Por qué? Porque el volumen 2 es un tronco. Tengan mucho cuidado. No puedo hacer esa semejanza. ¿Entre quién puedo hacer? Solo entre pirámides. Por ejemplo, PO3, ¿sí? Semejante ¿con quién? Con PO2. ¿Ya? ¿Cómo se hace semejanza? Con relación de volúmenes. PO3, ¿cuál es? Pero no tengo el volumen todavía de PO. A ver, PO. No, pero ya tengo el volumen de PO1, ¿no? PO3, que es volumen 1. Entonces, ¿cómo sería? El volumen de PO3 es volumen 1. Que ya tengo, ya sacamos, era 3,70, ¿no es cierto? Sobre el volumen de la pirámide PO2. ¿Cuál es el volumen de la pirámide PO2? Sería el volumen 1 más el volumen 2. Tendríamos que sumar esos dos volúmenes y ya tendríamos el volumen de esa pirámide, ¿no es cierto? Póngale entonces volumen 1 más volumen 2. ¿Sí? Esto es igual a ¿quién? A los elementos homólogos al cubo. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es la altura del volumen 1? Decíamos x. Póngale x al cubo. ¿Cuál es la altura de la pirámide PO2? La que tiene vértice en P y ya la base llega hasta O2. Sería 2. 2x al cubo, entonces, ¿no? Póngale 2x al cubo. Y ya está. El volumen 1 ya tenemos, ¿no es cierto? Vamos a reemplazar aquí. ¿Cómo sería? 3,7 me dijeron, ¿no? Sería 3,7 sobre 3,7 más volumen 2, ¿cierto? ¿Es igual a cuánto? Acá me quedaría ya x al cubo, ¿sí? X al cubo sobre 2x al cubo, que sería 8x al cubo, ¿no? Pónganle 8 y la x al cubo, ¿no? ¿Ya está? ¿Qué pasa con los x al cubo? Pues se simplifican y ya puedo despejar el volumen 2, ¿no es cierto? ¿Cuánto les da el volumen 2? Sí, volumen 2 sería 8 por
3.7 menos 3.7, que te da 22,46 me salió a mí. Volumen 2 es igual a 22,46. ¿Estamos? ¿Qué sería nuestra respuesta? Sí, esto es semejanza de pirámides. Sí, lo que acabamos de hacer aquí. Hay que estar muy atentos porque ese tipo de ejercicios también sí son usados, ¿no? Bastante, especialmente cuando se ingresa o se quita un volumen de un sólido, ¿ya? O bueno, como estamos viendo aquí, ese tipo de ejercicios también puede ser, ¿no? Y nótese algo, que ni siquiera importó que sea un triángulo la base. Eso significa que tranquilamente en el ejercicio podría haberme dicho que no tiene base, o sea, que no podría decirme la forma de la base. Si no le dice la forma de la base, es porque el ejercicio es solo para que haga con tronco, con semejanza. Ahí usted se inventa qué base usted quiere trabajar, ¿sí? Usted se inventa ahí. Puede ser una base de un triángulo, de un cuadrilátero, de un cuadrado, lo que usted quiera, ¿sí? Pero eso significa que ahí no importa, ¿ya? Porque la semejanza es independiente de eso, ¿no? Y pues no sacaron ninguno de ustedes, creo, ¿no? No, tampoco lo sacó Javier, creo. Ya. Entonces, ese sería el ejercicio. ¿Alguna pregunta tal vez? ¿No? Ya. Si quieren revisar más ejercicios de semejanza, en la anterior pizarra, en la de pirámides, de hecho, ahí está un ejercicio no igualito a este, ¿no es cierto? Pero sí es muy similar para que comiencen analizando eso. Y no se preocupe que en las siguientes clases que tenemos conos, ahí también voy a hacer más ejercicios de estos de semejanza, ¿no? ¿Preguntas en general? Sí, en general